Vamos a realizar entonces dos ejercicios del tema que habíamos repasado el día de ayer, ¿no? El siguiente ejercicio nos dice demostrar formalmente la validez del argumento siguiente. Nos dice todo cuadrado es rectángulo. También nos dice ningún rectángulo es triángulo. Algunos cuadriláteros son cuadrados. Y por último, luego, algunos cuadriláteros no son triángulos. Eso tenemos que demostrar. Y bueno, el primer paso para realizar esta demostración, solución, es definir predicados, ¿no? Vamos a decir, sean los predicados tengo c de x, x es cuadrado, luego tengo r de x, x es rectángulo, ya tenemos rectángulo, ahora falta triángulo, t de x, x es triángulo, y q de x. No puedo usar c, ya utilicé c. X es cuadrilátero. Y ahí tenemos nuestros cuatro predicados. Un momento.
Bien. Bueno, de esa inferencia lógica que tenemos, hay que identificar cuáles son nuestras premisas y cuál es la conclusión, ¿no? En este caso tenemos la premisa 1, premisa 2, premisa 3 y la conclusión. Vamos a traducir a lenguaje formal y vamos a tener que P de 1 es, nos dice, ¿no? Todo cuadrado es rectángulo. ¿Qué proposición categórica es? Universal afirmativa. Correcto. Universal afirmativo. Esta proposición de aquí, la premisa 2, universal negativa, ¿no? Era de la forma ningún S es P. En este caso es ningún R es T. Para la tercera, algunos cuadriláteros son cuadrados. Existencial, también se llama particular, pero nosotros vamos a decir que es una existencial, en este caso, afirmativa. Ya sabemos qué esquema va a tener. Y la conclusión nos dice algunos cuadriláteros no son triángulos. Así que esta es una existencial negativa. Esta existencial negativa es nuestra conclusión. Veamos entonces, para la premisa 1, que es universal afirmativa, nos dice todo cuadrado es triángulo, todo C es R, y tiene esta forma, ¿no? Para todo X, C de X, todo cuadrado, entonces R de X. Todo cuadrado es rectángulo. Premisa 2, ningún rectángulo es triángulo. Para todo X, los rectángulos no son triángulos, ¿no? Tiene ese formato la universal negativa. Ningún rectángulo es triángulo. Premisa 3. Para la premisa 3 es una existencial afirmativa. Vamos a usar el cuantificador existencial. Y tenemos cuadriláteros, que es Q de X y cuadrado, ¿no? Algunos cuadriláteros son cuadrados, C de X. Conclusión. ¿Cuál es la conclusión aquí? Nos dice, luego algunos cuadriláteros no son triángulos. Una existencial negativa, ¿no? Algunos cuadriláteros no son triángulos. ¿Ya? Ahí está. Ahí está nuestro planteamiento. Voy a hacer una línea acá, divisora. Mejor. Ahora sí, hay que demostrar. Vamos a poner demostrar dos puntos. En una inferencia lógica que hay que demostrar para ver si la inferencia es válida, se demuestra el consecuente a partir de estas tres premisas, ¿no? En este caso, sí que voy a demostrar Q. En este caso es existencial de X, Q de X y no T de X.
¿Qué dice la premisa 1? Todos los cuadrados son rectángulos. Lo vamos a anotar. Para todo x, c de x, entonces r de x. ¿Ya? 2. Ningún rectángulo es triángulo. Para todo x, ningún rectángulo es triángulo. ¿Ya? Premisa original, premisa original. 3. Algunos cuadriláteros son cuadrados. Existencial de x. Recuerden, ¿no? La existencial es con dos puntitos. Q de x y c de x. Premisa. Y listo, tenemos esas tres premisas. Hay que demostrar el existencial de x, q de x y no t de x. Que algunos cuadriláteros no son triángulos, ¿no? ¿Qué hay que hacer primero? Recuerden, siempre hay que trabajar con proposiciones singulares. Aquí tenemos proposiciones cuantificadas, dos universales y una existencial. Lo que voy a hacer es conseguir unas proposiciones singulares a partir de estas proposiciones cuantificadas. ¿Qué regla me permite transformar una proposición universal en una proposición singular? ¿Qué se llama esta regla? ¿Especificación de qué tipo? Si el cuantificador es universal, especificación universal. Si fuera de tipo existencial, que es el caso de la 3, yo puedo ocupar especificación de tipo existencial y también me queda una proposición singular. Eso vamos a ocupar. Para la 2, especificación universal de 2, vamos a tener C de A, entonces R de A. Aquí en lugar de A puede venir cualquier valor constante. En este caso no es un valor conocido. Simplemente vamos a utilizar A. 5. Para la 5 voy a hacer especificación universal de 3. No, perdón. Esto es de 1 y este va a ser de 2. Para la 2 nos quedaría R de A. Recuerden que se va el cuantificador y nos quedaría de esta forma. T de A. Y por último, una especificación existencial. Especificación existencial de la tercera premisa. Y nos va a quedar Q de A y C de A. Listo. Ya tengo mis nuevas tres premisas y ahora sí puedo utilizar las reglas de inferencia de proposiciones, ¿no? Por si acaso, siempre es bueno utilizar la misma constante. Así, de esta forma, podemos relacionarlos como si fueran una misma proposición, ¿no? Al relacionar, me refiero a lo siguiente. Aquí tenemos C, entonces R. R, entonces no T, de A. ¿Qué regla podemos utilizar ahí? Eh, Hay una regla que dice lo siguiente. Silogismo hipotético. Correcto. Silogismo hipotético. P entonces Q, Q entonces R. Se concluye P entonces R. Eso es el silogismo hipotético. Ahora, ese silogismo hipotético, yo lo voy a colocar acá. Y me va a quedar C de A, entonces
no T. No T de A. Silogismo hipotético de 4 y 5. 8. Aquí tengo Q y tengo C. Si despejo C, bueno, no despejo, simplifico C. Simplificación de 6. Estamos simplificando la premisa 6. Ahí tenemos un modus. ¿Qué modus es este? Método que afirmando el antecedente se afirma el consecuente es modus ponens de 7 y 8. Y nos queda negación de T de A. Listo. Ya tengo aquí la negación de T. Me hace falta esa Q. Y esa Q yo la tengo aquí. Puedo simplificar Q de A. Simplificación de 6. Si lo juntamos, Q de A y no T de A. Recuerden que podemos juntar dos premisas con la conjunción, con el AND, con la y esto se llama adjunción. En este caso estamos juntando el 9 y el 10. Bien. Ahora, solamente me falta ponerle cuantificador. Y el paso inverso a lo que era la especificación es la generalización. En este caso va a ser una generalización de tipo existencial. Así que vamos a tener existencial de X, Q de X y no T de X. Noten que ahora ya no hay una constante, estamos trabajando con la variable X. Y ahí queda demostrado. Hemos llegado a la conclusión, ¿no? Bien. ¿Tienen alguna pregunta del ejercicio? Bien, vamos a continuar con el siguiente ejercicio. Creo que tiene que escribir texto esto, sí. Dice demostrar formalmente la validez del argumento siguiente. Ninguna persona insegura tiene gusto por la psicología. 2. A todos los estudiosos de la psicología, de la conducta, les gusta la psicología. Por lo tanto, ningún estudioso de la psicología, de la conducta, es persona insegura.
Listo. Aquí está nuestro ejercicio 2. Ejercicio que aparece en el primer parcial del anterior semestre, ¿no? Igual es una demostración. Y si ustedes revisan, tenemos estos cuantificadores, ¿no? Ninguna, todos y ninguno. Cuando ustedes vean cuantificadores, automáticamente saben de que tienen que hacer uso de la lógica de predicados y no solamente de la lógica de proposiciones, ¿no? Esto se trabaja con predicados. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Solución. Solución. Sean los predicados veamos qué predicados tenemos. Aquí tenemos persona insegura. Tiene gusto por la psicología. Dice, los estudiosos de la conducta les gusta la psicología. Por lo tanto, ningún estudioso de la conducta es persona insegura, ¿no? Ahí tenemos tres predicados. Vamos a definirlos. Tenemos entonces I de X. X es persona insegura. Luego tenemos P de X. A X gusta o le gusta de la psicología. ¿Ya? Y por último, C de X. X es estudioso de la conducta. Listo. Ahí tenemos nuestros tres predicados, ¿no? Listo, nuestros tres predicados. Bien, vamos a identificar nuestras premisas. Aquí tenemos la premisa 1, premisa 2 y la conclusión. ¿Ya? La premisa 1, ¿qué proposición categórica es? Ninguna persona insegura tiene gusto por la psicología. Es universal, negativa. La segunda, todos los estudiosos de la conducta les gusta la psicología. Universal, afirmativa. Y como conclusión tenemos ningún estudioso de la conducta es persona insegura.
universal negativa. Y listo. De acá, la premisa 1, la premisa 2 y la conclusión. Premisa 1. Ninguna persona insegura tiene gusto por la psicología. Eso se escribe para todo X, persona insegura, y de X, entonces no P de X. P de X es a X le gusta la psicología, ¿no? O tiene gusto por la psicología. 2. Todos los estudiosos de la conducta les gusta la psicología. Para todo X, los estudiosos de la conducta, C de X, les gusta la psicología. P de X. Por último, ningún estudioso de la conducta es persona insegura. Para todo X, estudioso de la conducta es C de X. Entonces, Y de X. Aquí recuerden que es negativo, así que la I va negada. Bien. Y ahí tenemos nuestra inferencia lógica de predicados, ¿no? Vamos a ver un poco más acá. Demostrar para todo X, C de X, entonces no Y de X. Premisa 1, para todo X, Y de X, entonces no P de X. Premisa 2, para todo X, C de X, entonces P de X. Segunda premisa. 3. Recuerden siempre, el primer paso será hacer una especificación si tenemos proposiciones universales o proposiciones existenciales, ¿no? En este caso tenemos dos proposiciones universales. Vamos a hacer la especificación universal de la premisa 1 y nos va a quedar I de A. Entonces, no P de A. Acá, especificación universal de 2. C de A. Entonces, perdón, PDA. Solamente PDA. No está negado, ¿no? Bien. Con esas dos nuevas premisas que podemos demostrar. Pareciera que sería un silogismo hipotético, ¿no? En este caso, voy a utilizar esta regla de acá. P entonces Q es no Q entonces P. Negado. ¿Ya? Esta se llama la transpuesta.
Y voy a ocupar lo mismo para la 3. Me va a quedar la transposición de 3. Me queda lo siguiente. Negación de la negación de P va a quedar P de A. Entonces, negación de I de X. O bueno, en este caso, I de A. Ahora sí, ya tenemos nuestro silogismo hipotético. 6 nos va a quedar C de A. Entonces, no I de A. Y esto es silogismo hipotético de 4 y 5. 7 lo vamos a cuantificar universalmente para todo X, C de X, entonces no I de X. Generalización universal de 6. Bien. Y ahí termina ese ejercicio, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta del ejercicio? Al último no lo llegué a entender desde la parte 4, número 4, de la transposición. Si lo vuelve a repetir, por favor. Ah, ya, la transposición. La transposición, en este caso, P entonces Q, su transpuesta es la negación del consecuente, e entonces la negación del antecedente. Para hacer esta transposición de 3, de esta 3 de acá, que voy a transponer, esta es su transpuesta. Estoy negando el consecuente, la negación de la negación de P es P. Y el antecedente igual pasa a ser consecuente, pero negado, ¿no? Queda negación de I. Ahora que tengo justamente la premisa 6, yo observo lo siguiente. Aquí tengo PDA, acá tengo PDA, y son dos condicionales. Así que aplicando el silogismo hipotético, me queda de C hasta negación de I, que es esto de aquí. Y listo. Ahí ya tengo C de A, entonces no I de X, perdón, de A. Pero aquí eso está cuantificado universalmente. Así que vamos a volver a cuantificar a través de la generalización universal, que es otra de las reglas que se aplica solo a demostraciones con predicado. ¿Ok? Ok, gracias. Ya. Bien. A ver, ¿qué más? A ver, otro ejemplo. Dice demostrar formalmente la validez del argumento. Todos los universitarios son inteligentes. Ninguna persona inteligente es engañada fácilmente.
Por tanto, ningún universitario es engañado fácilmente. Listo. Me falta una R, ¿no? Y aquí es una E, no te queda en inglés. Solución. Para esta solución, lo mismo de antes, ¿no? Vamos a definir predicados. Sean los predicados. Y ahí vamos a tener los siguientes predicados. Todos los universitarios son inteligentes. Ninguna persona inteligente es engañada fácilmente. Luego, ningún universitario es engañado fácilmente. De esta forma. Acá vamos a tener entonces la premisa 1. Bueno, primero los predicados, ¿no? U de X, Y de X y E de X. U de X es universitario. Y de X es inteligente o persona inteligente. Y por último, la G de X es, bueno, E de X. X es engañado fácilmente. Listo, los tres predicados. Vamos a traducir nuestras tres premisas. Premisa 1, premisa 2 y la conclusión. La premisa 1 es universal afirmativa, ¿no? Dice todos los universitarios son inteligentes. Todos los U son I. En cambio, ninguna persona inteligente es engañada fácilmente. Para todo X y de X, entonces no E de X. Y por último, Q, que nos dice ningún universitario es engañado fácilmente. Entonces sería para todo X, U de X, entonces E de X, negado. Y ahí tenemos nuestras dos premisas y la conclusión traducida al lenguaje formal. Entonces acá vamos a poner demostrar. Demostrar. Y anotamos el consecuente. Para todo X,
Ningún universitario es engañado fácilmente. Premisa 1. Para todo X, U de X. Entonces, Y de X. 5. Perdón. 2. Para todo X, Y de X. Entonces, negación de E de X. Es nuestra segunda premisa. Bueno, aquí hay dos especificaciones universales, EU de 1, EU de 2, y nos va a quedar U de A, entonces I de A. Para la cuarta, I de A, entonces no E de A. 12. Perdón, 5. Silogismo hipotético de 3 y 4. ¿Ya? Y nos va a quedar U de A, entonces negación de E de A. Recuerden que el silogismo hipotético es en este sentido, ¿no? Por último, vamos a cuantificar. Para todo X, U de X, entonces negación de E de A. ¿Qué es E de X? Generalización universal de sí. Y ahí queda demostrado, ¿no? Bueno, ¿tienen alguna otra duda respecto al tema? Bien. Bueno, ya hemos practicado hasta la unidad 1. El día de mañana vamos a continuar con la unidad 2, ¿ya? Les voy a pasar este documento y con esto ya estaríamos cerrando lo que es la unidad 1, ¿no? El examen, tengo por aquí el examen, bueno, del año pasado. Esa es una pregunta simple, ¿no? Una pregunta de demostración. De momento ya tenemos una de 4, ¿no? Nos faltan las otras 3. ¿Ok? Bien, voy a dejar de grabar.